esa información y pues puedan realizar el trabajo del proyecto de la mejor manera. Entonces, el marco referencial, ya les hablaba, que se utiliza más para los proyectos, trabajos de grado o en el caso de nosotros, pues el proyecto de curso que vamos a realizar. Ese marco referencial es la tercera fase de investigación, entonces son 5, y el día de hoy por la tercera fase. La de definir problema es toda la introducción que vimos la clase pasada, en donde inicia desde el título que dice introducción hasta los objetivos específicos de esa plantilla institucional. Esa será la primera parte, fase 1 del proyecto, y la segunda parte es el tema que vamos a ver ahorita, pues del marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? El marco referencial es una investigación profunda que yo hago sobre mi tema de investigación y tiene dos fines. Uno, el primero de ellos es fundamentar lo que yo estoy incluyendo en mi trabajo y esa fundamentación pues va a ser con lo que otros ya han publicado en trabajos de grado, en tesis, en monografías para optar el título de especialización, en artículo científico y ese tipo de documentos. Y lo segundo se da para yo tener conocimiento de lo que hay sobre el tema que voy a investigar, porque pues es muy importante saber qué información hay sobre ese tema de investigación y hasta qué punto voy a poder llegar. Adicional a eso, si tengo conocimiento sobre parte de ese tema, pues habrán ciertas cosas que yo pues no conozco, de las que tengo dudas, y la idea de este marco pues es salir de todos esos cuestionamientos o todas las dudas que tengo referentes a mi tema de investigación. Ese marco referencial se divide en 3 marcos: marco teórico, marco conceptual y el marco legal. Vamos a verlos cada uno de ellos con ejemplos y, como les mencionaba en los trabajos del semestre pasado, de algunos, pues voy a mostrarles cómo ellos, de acuerdo al tema de investigación, construyeron esos marcos, el teórico y el marco conceptual y el marco legal. Si ven ese marco legal, dice opcional, pero esa parte de allí que dice opcional se da, depende del tema de investigación. ¿Por qué? Porque hay temas de investigación en donde el marco legal pues no lo va a tener como tal. Si nos vamos a la parte de algún tema de ingeniería industrial o de la parte industrial, pues todos esos temas tienen normas técnicas en donde se rigen pues los temas que ustedes abordan en su carrera, y en ese caso pues tendrán que incluir un marco legal. Si van a hablar de algún tema ambiental, pues los temas ambientales todos tienen un marco allí. Pero, por ejemplo, les voy a poner un tema del semestre pasado en donde unos estudiantes estaban haciendo un análisis del desorden del sueño. Incluso hicieron pues encuestas, encontraron información en internet, pero pues de ese tema hay un marco legal que rija de normas o artículos sobre esa parte del desorden. Entonces, dependiendo del tema de investigación, asimismo ese marco será opcional. Ese opcional es dado el caso que mi tema de investigación no presente ninguna norma, regla, pues rija. De resto, sí, el marco, si mi tema de investigación tiene un marco legal, pues sí o sí debo ponerlo para que tengan presente. Vamos a empezar a desglosar cada uno de esos marcos y les voy a explicar de qué se trata con un ejemplo también aquí en las diapositivas. El primero es el marco teórico. ¿Qué información debo buscar yo en este marco teórico? Los hechos históricos o antecedentes históricos sobre el problema que estoy trabajando, en este caso, pues mi tema de investigación. Lo segundo que debo de investigar son, valga la redundancia, investigaciones previas a ese tema, entonces con internet, bueno, otros que han encontrado al respecto de esa temática que yo voy a abordar, cuáles fueron sus resultados, qué han obtenido ellos o qué han encontrado.
Y el último punto, que habla sobre consideraciones teóricas, se enfoca en metodologías que se hayan utilizado para resolver ese problema. En el caso del trabajo, por ejemplo, si yo voy a utilizar una sola metodología para resolver mi problema de investigación, aquí podré hablar de las demás que no voy a utilizar sin ningún problema, porque la idea es ampliar una investigación de literatura, o sea, toda la información que hay en Internet, tomarla, copiarla y justo este marco referencial todo, el teórico, el marco conceptual y el legal, es la parte de mi proyecto, la estructura que más citas biográficas tiene que presentar, porque todo sí o sí debe de estar citado. En el caso de este marco teórico, yo voy a buscar antecedentes históricos, así sea que yo le adapte con mis palabras eso que leí, pero lo tomé de algo de internet. Entonces, lo que tengo que hacer en ese punto, pues, es poner la cita, ya sea que haga una cita parafraseada, textual larga, textual corta, bueno, como yo copie la información, pero sí o sí debe ir allí citada. Estas tres preguntas hacen referencia a lo que ya les mencioné, de dónde vino el problema, serán esos antecedentes o hechos históricos, qué se sabe ya sobre este problema, lo que otros investigadores han encontrado, y el tercer punto, que otros métodos han utilizado para resolver ese problema. Entonces, lo mismo, metodologías y teorías referente a la solución de ese problema. Aquí se mencionan ciertas cosas de la relevancia de esta sección del marco teórico en mi trabajo. La primera dice que sirve de base para enunciar el problema. Entonces, de esta manera, pues, traigo la historia de ese problema y qué hay de información sobre ese problema. Lo segundo, delimita el área de investigación. ¿Por qué la delimita? Porque como ya he ido a internet, pues sé qué información he encontrado y a qué punto mi investigación puede llegar. Entonces sé con qué cuento y hasta dónde puedo tocar mi investigación. Y tercer punto, es un fundamento para la discusión de resultados, porque resulta que esta acción se llama discusión en el trabajo de grado, entonces, o en el trabajo del proyecto, siempre se requiere de un análisis, una comparación entre lo que yo encontré y lo que otros autores han encontrado. Entonces, si yo redacto mi marco teórico, ya cuando yo llegue a esa sección que se llama discusión, que es terminando mi trabajo o mi proyecto de curso, ya hay información en este marco teórico que me sirve para establecer comparaciones, porque justo en esa sección sí tiene que haber una cita bibliográfica y comparar lo de otros autores con lo que yo encontré. Que lleguemos a un punto en donde tengamos los mismos resultados parecidos, o en donde, por ejemplo, un autor encontró cierta parte o ciertos resultados que difieren de lo que yo encontré. Y es válido y se puede, pero sí debe tener ese fundamento teórico en esa sección de discusión. Entonces, este marco me va a servir perfectamente para esa última sección de mi trabajo. Aquí hay un ejemplo. Esto es un título de un posible tema de investigación. Entonces, allí habla que es un plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento y despacho de una empresa industrial del Valle del Cauca, y que de acuerdo a ese marco teórico hay más información que se puede buscar. Yo solamente enuncié 3 puntos allí, pero habrá mucha más información que yo podré buscar en internet. Pero de acuerdo pues, a lo que tengo aquí, el primero serán los problemas de logística identificados en las industrias a través del tiempo. Digamos que esa es una empresa industrial, tenía una parte de producción, un proceso específico. Entonces, ¿qué podía hacer? Puedo buscar los problemas de logística en la empresa, con el producto al que se dedica esa empresa industrial. Por ejemplo, si es una empresa que transforma o produce plástico, entonces voy a buscar en internet
¿Qué información hay sobre esos problemas de logística que es identificado en el tipo de donde se produce el plástico? Segunda parte, investigaciones realizadas anteriormente que habla de logística en empresas industriales y cuáles resultados han obtenido de esas pues, investigaciones que han realizado en esas empresas industriales. Y el último punto, sí se mencionan unos conceptos, pero en el marco teórico no se aborda como tal la definición del concepto, sino que aborda la historia de ese concepto. Entonces ahí, por ejemplo, el diagnóstico de dónde viene esa palabra, cuál es su origen. Logística, lo mismo, el origen, de dónde viene, la historia de la logística, almacenamiento, gestión de inventarios y metodología 5S. Entonces, en el marco teórico, hablo sobre historia, sobre teorías, metodologías que se han utilizado. Y el tercer punto, hablo sobre estudios investigativos que se han realizado anteriormente. Entonces serían los 3 puntos que yo voy a abarcar en el marco teórico. Lo que se pretende ahorita, después de explicarles y mostrarles pues todo, es en ese trabajo individual por los grupos que ustedes realicen un listado de los posibles títulos o información que podrían buscar del marco teórico del trabajo de investigación. Vamos a ver el segundo marco, es el marco conceptual. Aquí en este marco conceptual lo que yo voy a hacer es dividir conceptos o términos acordes pues con ese tema de investigación que yo estoy realizando. Entonces simplemente es definir esos términos, son claves para mi trabajo de investigación. ¿Cuál es la manera más fácil de realizar este marco conceptual? Entonces hacer un listo. Antes de empezar a buscar en internet, definir cada uno de ellos, lo que hago es hago un listo y empiezo a chulear cuáles son los más relevantes o los más importantes que voy a utilizar en mi trabajo y ya les voy a decir por qué. Porque este marco conceptual me pueden salir muchas palabras que tengan alguna relación con mi trabajo de investigación. Pero ¿qué pasa? Para el proyecto de la asignatura, este marco tiene un límite de páginas. Ese límite de páginas es 7 páginas, haciendo referencia a los 3 marcos, al teórico que acabamos de ver, a este marco conceptual y al marco legal. Toda la información de esos 3 marcos que en conjunto forman el marco referencial tiene que ser máximo 7 páginas y mínimo 5. En la mayoría de los casos, pues me escriben para decirme, no, pero es que esas páginas son muy poquitos, porque cuando han investigado, pues se les va un poco más de esas. La idea es que no se pasen para que pues el trabajo también de manera general del proyecto tenga máximo 30 páginas con absolutamente todo. Entonces, pues va a haber un límite en cada una de las secciones como tal del proyecto, para que también lo vayan teniendo ahí presente. Y lo otro, pues, después de tener ese listado, voy a decir cada uno de esos conceptos, los claves, los relevantes, y luego, pues, cito y referencio dependiendo de cómo yo haya tomado la información. Si la tomé textual, entonces la hacía de esa manera, de acuerdo a las características que ya ven. Si es textual larga, textual corta o si es parafraseada, exactamente lo mismo. En la plantilla sí o sí van a tener que utilizar el de referencia Word, que se les enseñó en la clase, incluso ustedes hicieron el ejercicio de manera personal allí en el salón, porque también hace parte de la calificación que se va a dar este primer avance y en todo el semestre, para que lo tengan allí presente. Este es el mismo ejemplo del marco teórico, es el mismo tipo de plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento y despacho de la empresa industrial del Valle del Cauca. Y de acuerdo a ese título, yo saqué unos conceptos, habrá muchos más, incluso ya les voy a preguntar, luego de que lea los 3 que están allí, ¿qué otros conceptos podrían incluirse en ese listado? Entonces, el primero, mejoramiento continuo, segundo, operación, y el tercero, proceso.
De acuerdo a lo que ustedes solamente están leyendo en ese título, sin de pronto tener mucho conocimiento del tema, 3 conceptos se podrían incluir a ese listado que está. Por favor, quiero que participen y me digan. ¿Qué procesos qué, profe? ¿Qué conceptos se podrían incluir aparte de los 3 de ahora lo que están leyendo en el título? ¿Cuáles se podrían incluir? Vale, pero que nada, es otra cosita. Lo que pasa es que no sé si soy yo, pero te estoy escuchando como robotizada el audio se te escucha un poco maluco. Sí, Sí, profe. profe, te escucha maluco. Se escucha No entrecortado. Bueno. entiende bien lo que dice, pues pregunta. Bueno, entonces esperemos un momentico, voy a abrir el internet. Denme un segundito, voy a poner los datos del celular y ya me dicen si es eso o si son los audífonos. Pero entonces esperen. Listo. Porfa, que alguno me indique si me escucha bien, si ya se escucha bien, para ver si es el internet o si de pronto son los audífonos. Profe, se escucha mejor. Pero es que por ratos es que se pone Ah, así, profe. habla, profe, a ver qué tal. Ahí ya, ¿sí me escuchan bien o no? Si no, Sí, para profe, ahí se comenzar. escucha bien. Sí, ya. Entonces, bueno, entonces era el internet. Listo. De todas maneras, si se escucha mal, por favor, interrumpen la clase para decirme que no están escuchando. Listo, entonces voy a continuar aquí en el marco conceptual. Les decía que este marco se deben definir términos y conceptos claves referente a mi tema de investigación. El listado puede ser muy extenso y muy largo, pero tengo que delimitarlo porque en la entrega hay un límite de páginas para todos estos marcos. Luego de realizar el listado, los defino y luego cito la información como tal, de dónde la tomé y pues la manera correcta de citar. Lo que les mencionaba aquí de este listado, de acuerdo a eso que dice del plan de mejoramiento logístico, de acuerdo a lo que se lee en ese título, ¿cuáles otros conceptos se podrían incluir que no se ven ahí en la diapositiva, pero que si yo leo el título digo, no, falta este concepto? ¿Cuáles podrían ser? Almacenamiento. Almacenamiento, sí. ¿Qué otro Planeación. concepto? Planeación, sí. ¿Cuál otro más? Optimización de procesos. Optimización de procesos, entonces ya va mucho más allá porque tienes conocimiento, pero sí allí habla de procesos, optimización de procesos, no sé si de pronto logística, definir esa parte de Calidad. logística, calidad. Entonces miren que de acuerdo a un título y a un tema que yo tenga de investigación, pues puedo hacer un listado amplio de conceptos de acuerdo pues al tema que estoy trabajando. Y eso mismo van a tener que hacer para los temas de investigación en cada uno de los grupos en los que ustedes están pues allí divididos. Luego está el marco legal. Ese marco legal, como les mencionaba, es opcional siempre y cuando mi trabajo de investigación, mi tema, pues no tenga un marco legal. De resto, si el marco si el tema de investigación que yo elegí tiene un marco legal, alguna normativa, alguna ley, algún reglamento, pues sí o sí tendré que buscar esa regla, esa parte del marco legal. Ojo que tienen que ser las más importantes. ¿Por qué? Porque pues hay muchas leyes que se establecen para ciertos temas, pero yo no me voy a centrar en
tomar todas, porque acuérdense que hay un límite de páginas, sino que tomaré 2 o 3 que para mí son relevantes de acuerdo al enfoque que yo le estoy dando a mi proyecto. La universidad, en la base de datos de la biblioteca, cuenta con una base de datos en donde hay toda esta parte legal de normativas, leyes y reglamentos, y adicional de buscarlas allí. Y por ejemplo, si yo no encuentro alguna regla o alguna norma, hay una opción de chatear con un abogado en donde él me va a ayudar a buscar la información. Entonces, de esa manera, si tal vez en internet no encuentro, puedo ir a esa base de datos, si no lo encuentro en la base de datos, hablar con algún abogado que está pues suscrito como tal a esa base de datos, y ellos pues le responden a uno, le ayudan a buscar la información que uno necesita. Entonces también es importante que utilicen esas herramientas porque la universidad paga por ello. Voy a mostrarles una plantilla institucional donde van a encontrar esa información del marco referencial. Lo otro, voy a darles indicaciones pues sobre esta plantilla. Yo ya les había dicho la clase pasada, pero pues igual se los repito para que lo tengan presente, que de allí de pronto si alguno no ingresó a la clase, pues se repita la clase, lo tenga allí presente. Y es que yo no puedo eliminar títulos a menos de que la profe me diga que elimine los títulos. ¿Por qué? Porque si yo elimino título, esto ya viene con una numeración. Si pueden ver, aquí hay unas flechitas. Eso quiere decir que está manejando unos niveles de títulos con unas especificaciones en donde el título aparece de esa manera centrado, aparece un número que ya está asignado en la plantilla, y que si yo llego a eliminar esto, la numeración de la plantilla me modifica todo. Y si se me modifica, lo que pasa es que voy a hacer la entrega de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque la numeración ya está de manera especificada. No le puedo cambiar la numeración, sino que sí o sí tiene que llevar esta misma numeración. Lo único que yo voy a borrar de esto que tengo aquí es esta información que me está indicando qué debe de ir en ese marco teórico, cómo se debe redactar. Bueno, hay ejemplos allí. Entonces, eso sí, lo voy a eliminar de ese marco, referencial, y me debe quedar de esta manera. El título que dice marco referencial, que tiene ese número 2, así, y luego la división de los 3 marcos. Aquí está el marco teórico, en donde está dividido por subtítulos. Si yo voy a poner aquí unos subtítulos, entonces aquí luego es que borro este subtítulo, y luego de allí empiezo a redactar, pues de acuerdo a mi tema de investigación, qué es lo que voy a definir justo en este punto donde está esa numeración. Y así sucesivamente en cada una de estas partes de aquí. Los únicos números que ustedes sí pueden borrar es esta numeración tan larga que está en este marco, incluso solamente está en este marco teórico, en lo demás no está de esa manera. Estos que son demasiado largos sí los puedo eliminar, pero los demás no. Entonces, para que los tengan allí presente, que cuando son títulos centrales no los voy a poder eliminar. Estos que tienen que tienen 3 o más de 3 números, sí voy a poder eliminarlos de la plantilla. Lo demás, no. Entonces, ahí ya les quedó grabado para que lo tengan presente, de que no pueden borrar esa parte de la información. Lo otro es que aquí está el marco conceptual y el marco legal. Miren, son un nivel de título 2 porque tiene 2 números. Estos sí los dejo, y ya los que tienen a partir de 3 números sí los puedo ir eliminando. 4, 5 números sí los puedo ir eliminando, y no se me va a ver afectada como tal la plantilla. Voy a mostrarles los ejemplos de los semestres anteriores. Voy a mostrarles aquí. Traje 3 ejemplos en donde vamos a poder identificar esos 3 marcos. Ya les voy a compartir aquí. Son trabajos de semestres anteriores, entonces la temática de este
es el desempleo en Colombia, las causas y efecto en la comunidad. Ellos pues hicieron allí un marco teórico, está todo lo que hicieron pues de las tablas de contenido, el resumen, la introducción con todas las partes de la introducción, el planteamiento del problema, allí está de acuerdo a lo que debe tener cada una de esas partes del planteamiento del problema, la pregunta de investigación al final del planteamiento del problema, la justificación de información allí consultada, por aquí están los objetivos y el marco referencial. En el caso, pues, de ellos, en la parte del marco teórico, hablaron un poco sobre el trabajo, mencionaron un poco la historia del trabajo, del componente humano, bueno, o sea. Y luego empezaron en estos títulos o subtítulos a dividirlos por temas en los que ellos habían investigado. Como yo les mencioné ahorita en la clase, aquí en la videollamada, los voy a dividir por sus grupos de trabajo. Ustedes ya tienen el tema con el que van a realizar su proyecto. Entonces ustedes van a realizar un listado, así como ellos primero hicieron su listado, de esta manera. Y en el caso del tema de ellos, que hablaba del desempleo, entonces empezaron a incluir factores que influyen en el desempleo, buscaron información de introducción de nuevas tecnologías, porque indicaban que en la parte social, pues esas nuevas tecnologías estaban desplazando al personal o pues a esta parte de las personas en los trabajos. Luego pusieron ahí algunos obstáculos que se presentan al momento de aspirar a un empleo, bueno, y así sucesivamente fueron buscando información en ese marco teórico, la falta de educación, tenían varios subtítulos, efectos del desempleo en las personas, ya como en la parte de la salud, en la parte social, bueno, y lo que genera eso. Y el segundo marco, que es el conceptual, ya buscaron información del desempleo, equidad, economía, pobreza, comunidad, empleo. Algo que quiero que tengan muy presentes de este punto es esta parte, y es que si ustedes pueden ver, cada concepto está definido y la fuente de consulta es diferente en cada uno de esos conceptos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo en internet me encuentre un trabajo de grado en donde el marco conceptual de ese trabajo de grado pues tiene estas mismas palabras que a mí me sirven y yo copio y pego todo de un solo documento. Resulta que eso no se puede hacer porque ese es el marco conceptual que ellos construyeron y yo no se lo puedo copiar de manera literal. En ese sentido, yo solo podré poner de seguido 2 párrafos con el mismo autor. No puedo poner de manera seguida, en ese caso, les voy a poner un ejemplo, que Economipedia también haya definido el concepto de equidad y también definido el concepto de economía. Allí serían 1, 2, 3 párrafos con el mismo autor, que sería Economipedia, y eso se considera plagio. Así yo le ponga una cita. ¿Por qué? Porque no puedo copiar más de 2 párrafos seguidos del mismo documento. No quiere decir que en todo mi trabajo, desde la introducción hasta la discusión, yo no vaya a poder utilizar este mismo trabajo o esta página de Economipedia para hablar sobre otras cosas. No, no quiere decir eso. Sí lo puedo utilizar varias veces en mi trabajo, pero no de manera seguida, o sea, no que esté ahí la información y esa cita en más de 2 párrafos. Porque si lo hago de esa manera, pues se considera plagio, en lo que está establecido. Y el último es el marco legal. En este punto ellos, pues lo que decidieron fue trabajarlo de esta manera, en una tabla. Eligieron pues información también de diferentes fuentes. Y aquí la citaron, algunos artículos que para ellos eran pues muy importantes referente al tema del desempleo. Si pueden ver, miren que aquí hay 1, 2 párrafos
de la misma fuente y en este punto no hay problema porque puedo tener 2 párrafos seguidos de la misma fuente. Pero si fueran 3, sería, como les mencioné, plagio. Y por eso ellos aquí el primero lo tomaron de otra, como tal, página, y los otros 2, pues sí los tomaron de la misma página. Este es uno de los trabajos. Voy a mostrarles el segundo. También cómo ellos construyeron su marco teórico, conceptual y el referencial. Ya voy a ponerles aquí, les voy a compartir la pantalla con el otro. En este caso ellos hicieron un análisis comparativo de la implantación de fuentes no convencionales de energía renovables entre Colombia y China. Entonces ellos ahí hicieron una comparación entre las fuentes renovables en cada uno de estos dos países, Colombia y de China, y cómo es el comportamiento, cómo se dio el origen de este tipo de fuentes de energía. Y para el caso pues de este trabajo, el marco teórico fue el siguiente. Un momentito. Ya les voy a mostrar por acá. Listo. Ecoteórico, ellos allí pues hablaron de la energía, hablan de cómo revolucionó el mundo, sobre el crecimiento, hablan de la historia, por allí pues mencionan ciertos datos sobre esa historia, años, hablan pues de personajes que fueron íconos en esa parte de la historia de las energías, por acá habla de la revolución industrial, bueno, como dije, y los inicios de esas fuentes de energía convencionales y pues más adelante hablas de las no convencionales, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, bueno, todo esto es pura historia, información consultada pues en internet, citada y referenciada de la manera correcta, con el gestor de referencia de Word, bueno, ahí está toda la información que ellos la tienen citada y referenciada. En cuanto a los subtítulos que ellos utilizaron para esta parte del marco teórico, bueno, esto era lo que les decía. Si yo quiero, puedo poner subtítulos en el marco teórico, pero si no, puedo poner la información de manera seguida. Voy a devolverme a este trabajo 2 y les voy a mostrar. Yo les había dicho que en este marco teórico podría eliminar estos títulos, entonces en el caso de este trabajo ellos dejaron los títulos y allí dividieron la información por unos subtítulos, pero en el caso de este otro trabajo ellos prefirieron eliminar toda esa numeración de más de 3 o 4 números en estos niveles de títulos y pusieron toda la información allí, párrafos seguidos, sin ninguna división de subtítulos. Eso también lo pueden hacer ustedes, entonces ya ustedes definen. Dejo los subtítulos y reemplazo allí por unos temas que yo creo que van en el marco teórico y lo divido de esa manera o simplemente abarco la información. Y en el caso de ellos, casi en todo este marco teórico hablaron de la historia de las energías renovables y de la energía convencional. Entonces hablaron más que todo de la historia, por eso tampoco lo dividieron por subtítulos. En el marco conceptual, entonces también buscaron información en internet, hablan del cambio climático, los recursos naturales, energías renovables, energía solar, energía hidroeléctrica, eólica, geotérmica, bueno, ahí definieron todos los tipos de energía que existen y en el marco legal hablaron como de 2 leyes, también está ahí la fuente de donde tomaron la información y por acá también está la otra fuente donde tomaron la información. Y el último trabajo les voy a mostrar allí, para que les quede también pues este ejemplo de cómo pueden hacer los marcos referenciales.
Ya se los voy a compartir. Es este punto número 4. Aquí. Ellos hicieron un análisis de los factores determinantes de la pobreza y la desigualdad en Colombia, de acuerdo al marco referencial que ellos realizaron. Ya les voy a mostrar. Aquí está primero el marco teórico, entonces también hablan de estudios de la pobreza, desigualdad en Colombia, estudios que han hecho anteriormente, lo que ha pasado también en esos antecedentes a través de la historia, y aparecen pues varios años de esa información. Por acá, bueno, voy a hacerles una pregunta referente a este párrafo. ¿Qué tipo de cita es esta que estoy señalando aquí? ¿Quién me dice? Es larga, Porque es una cita textual larga. porque tiene la sangría. Bueno, Porque y tiene otras características. la sangría y bueno, y otras características. Sí, tiene la sangría, más de 40 palabras y pues el año de página también aparece allí. Entonces sí, es una cita textual larga, por eso ellos la redactaron de esa manera y está allí. Eso mismo van a tener que hacer ustedes. Si yo copio la información y es una cita textual larga, eso que copié de algún documento que encontré en internet, pues tendré que poner de esa manera, aplicarle todas las características con el número de página y toda la información pues pertinente a él. Aquí ellos hicieron también división del tema por títulos. El análisis que realizaron ellos fue en un periodo de tiempo, entonces buscaron información en ese periodo de tiempo del 2016 al 2020 y empezaron pues a buscar fuentes allí en internet, de incluso coeficientes que habían obtenido año tras año, la situación económica en ese periodo. Entonces fueron buscando en internet, encontrando información de qué había pasado sobre esa parte de la situación económica en Colombia, marco conceptual, Producto Interno Bruto, luego el per cápita, políticas fiscales. Definieron este coeficiente de Gini porque en alguna parte del trabajo, en la metodología y en los resultados, ellos hicieron un cálculo con este coeficiente en esos periodos de 5 años que tenían ahí establecidos. Entonces ellos también pues, hicieron como algo adicional y fue calcular unos datos que no existían en las revisiones de literatura sobre ese tema de acuerdo a esas comparaciones que realizaron. Allí hay otros términos que ellos definieron, el marco legal, entonces también allí buscaron cierta información sobre ese marco legal, citaron la información, bueno, y ahí está. Entonces, de esta misma manera, ustedes deben redactar los marcos de su trabajo o de su proyecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿A todos les quedó claro lo que se les acabó de explicar? Necesito que me indiquen Profe, si les quedó. tú subes la grabación ahorita, ¿cierto? La grabación sí la subo, pero cuando ya terminemos la clase, o sea, por ahí clic no. Porque las diapositivas sí están allí en Teams. Pero, como ahorita vamos a hacer el trabajo aquí mismo en la clase de esos listados del marco teórico, del marco conceptual y del marco legal por cada uno de sus grupos ya establecidos. Entonces, solo con la diapositiva pueden hacer ese listado previo. Ojo que es un listado previo. Por eso les pregunto si tienen alguna duda, porque ya mismo voy a empezar a dividir las salas. Ustedes, de acuerdo a ese número que tienen establecido en Teams de esos grupos privados, asimismo, pues voy a dividir aquí, voy a el grupo 1, grupo 2, bueno, de acuerdo a la cantidad de grupos que sean, voy a dividir esas salas y se tendrán que unir a hacer el trabajo de manera independiente cada uno de los grupos y luego, dentro de un rato, vamos a volver otra vez a la sala principal porque se van a revisar esos listados que ustedes han realizado de cada uno de esos conceptos
para ya decirles está bien, deben enfocarse en otros puntos o la información que pues incluyeron allí no es la correcta. ¿Por qué? Porque después de Semana Santa tienen que hacer la primera entrega de este avance, que incluye la introducción que ya vimos la semana pasada y pues lo que acabamos de ver ahora. Entonces es una manera de adelantar como tal, pues su proyecto, lo que van a buscar, de esa manera les va a quedar más fácil. Adicional a eso, como lo vamos a hacer ya aquí con todos los demás compañeros, los otros compañeros podrán también ayudarme a mí y decir, no, en el marco teórico podrías buscar otro tipo de información, te puede servir, o en los conceptos, no, te falta este concepto. ¿Por qué? Porque entre el listado sea más largo, no quiere decir que yo vaya a buscar toda la información porque hay un límite de páginas, pero sí me da la posibilidad a mí de elegir entre todo eso que tengo del listado, pues qué información voy a buscar. Y si tal vez algo que tengo en el listado no lo encuentro, pues tendré más opciones para buscar la información y no quedarme corto porque sí o sí deben de cumplir con un mínimo de 5 páginas en esos 3 marcos. Entonces la idea es eso, que entre todos se ayuden para poder formar esos listados del marco teórico, marco conceptual y el marco legal, para que pues les quede más fácil. Los otros semestres se ha realizado la actividad y les ha funcionado porque los otros grupos han ayudado a los compañeros a ampliar esos marcos. Entonces, preguntas, dudas